para hablar de esta respuesta a la crisis del proyecto europeo, tenemos en esta mesa a Martiño Noriega, portavoz de ANOVA y alcalde de Teo, a Laia Ortiz, diputada de la coalición ICB-EUIA y del Grupo de Izquierda Plural del Congreso y portavoz del Congreso, y a Ángel Ferrero, redactor de la revista Sin Permiso y colaborador también del semanario Diagonal y autor del libro, coautor del libro La Quinta Alemania, un fracaso de construcción europea. Empezamos dando la palabra a Martiño y vamos con el mismo método de dar 10 minutos a cada ponente, que serán, por tanto, 30, pongamos 35, y aún tendremos tiempo para un turno de palabras y las respuestas. Pues, sin más, empezamos. Martiño. Bueno, boas tardes, bona tarda. Disculpar el retraso, no es imputable a mí. Toni Domènech y Buster me dijeron que era a las 4:30 y yo siempre me guío por los jefes, soy muy bien mandado. Y estábamos abajo tomando café y me dijeron, te están esperando. Y dije yo, con la rabia que me da que me estén esperando en algún sitio. Antes de nada, agradecer la invitación de Sin Permiso a poder estar aquí. No tanto para hablar, sino también para aprender y para escuchar y para abrir bien los ojos y las orejas. Yo hoy lo que traigo, lo que intento traer es una mirada gallega a la crisis del proyecto europeo desde la periferia de la periferia. No como portavoz de ANOVA, sino como coordinador. El portavoz es José Manuel Beira. Si se entera que le hemos hecho una enmienda a la totalidad y he pasado de coordinador a portavoz, puedo tener problemas en la vuelta a Galicia. No se trata de eso. Bueno, yo afirmaba también hace un año y medio en unas jornadas organizadas por la Fundación Socialismo Sin Fronteras en Baztán, en un seminario sobre crisis y libertad nacional, que los gallegos no vivimos instalados en la eterna duda, como se piensa, que lo que verdaderamente pasa, decía, es que a los gallegos nos gustan los matices. Algo así decían Os Resentidos, también en los años 80 y 90, cuando cantaban y afirmaban aquello de estamos en guerra, pero hay que reflexionar. Lo que pasa es que en estos violentos años 10 y cuando hablamos de una crisis del proyecto europeo, tenemos que asumir que la realidad actual de ese proyecto, del proyecto europeo, no nos permite instalarnos en los matices como nos gustaría y nos obliga a tomar partido y a elegir entre pasar a formar parte de la internacional de los agredidos que se está a configurar en la zona sur europea o en renunciar a ser y a existir con una vocación difusa de protectorado de. La palabra crisis y proyecto europeo es consustancial a su configuración y posterior evolución. Yo, perdonar que utilice terminología médica, soy médico de familia y la manera que tengo de ver la política muchas veces es como cuadros clínicos. Entonces, si hablamos de la crisis del proyecto europeo y en estos momentos, la evidencia actual, yo hablaría casi de un cuadro clínico agudo. Y el cuadro clínico agudo o la evidencia actual tiene lugar con una crisis hipotecaria que desata una crisis financiera en los Estados Unidos con una consecuencia que es el freno en seco del flujo de crédito en todo el mundo. En el espacio europeo, la crisis financiera muta en crisis fiscal. Se empieza a gestionar y a cuestionar la solvencia de algunos estados, el primero es el griego, para hacer frente a sus pagos de deuda. Es en este momento cuando se empieza a pautar las medidas criminales que ayer escuchábamos y conocidas como el austericidio, Made in Germany o Made in Alemania, que no evitan el efecto contagio ni las presiones especulativas, presiones que disminuyen en el momento en el que el Banco Central Europeo da garantías de respaldo de la deuda de varios estados, entre ellos el español. Y aquí tenemos una situación, y es que la imposición del norte al sur de las medidas de austeridad están motivadas para asegurarse el pago de la deuda con la banca del norte, fundamentalmente la alemana. Y al mismo tiempo los gobiernos del sur están a utilizar el austericidio como coartada para realizar una devaluación interna buscando ser más competitivos a base de abaratar la mano de obra, instalándonos en la realidad de la semiesclavitud, de un capitalismo feudal
donde el milagro de poder trabajar en estos momentos, y todos lo sabemos, no te garantiza poder vivir con dignidad, y donde los peajes contemporáneos, y ayer lo hablábamos en una cena con José Manuel Beiras, no dejan de ser los aranceles medievales del siglo XXI. Y todo este cuadro clínico agudo con su sintomatología tiene lugar en un organismo colectivo europeo que yo opino que ya es de por sí vulnerable al mismo y que tiene una defensa inmunológica, unas defensas limitadas por su propia configuración. Independientemente de lo que pensemos en esta sala o en el debate que se da en la izquierda europea sobre lo que fue o no fue el proceso de la Unión, lo cierto es que desde Maastricht, donde se consagra la prohibición de que los bancos centrales de la eurozona puedan financiar a sus gobiernos, este proyecto es claramente neoliberal. Si a esto le sumamos 3 años antes la caída del muro de Berlín, que ejercía un contrapeso, condicionado eso sí, por medidas sociales, lo que conocemos como el modelo social europeo, delante de la presión del movimiento obrero occidental, y un año después la reunificación alemana, es fácil entender el fin del sueño de los europeístas que veían en la Unión un espacio neutral, a pesar de haberse construido en sintonía con la lógica geopolítica de la OTAN y de los Estados Unidos. El espacio europeo evidencia mayores un déficit en su legitimidad democrática, desde el momento en que sus organismos fuertes, Comisión Europea, Banco Central Europeo, no son escogidos democráticamente y presentan importantes ausencias en las garantías de control político de un Parlamento Europeo que, aunque camina cara a la codecisión, sigue connotada como una cámara para muchos ornamental. Y con esta foto fija es fácil entender por qué pasa lo que pasa y por qué el capital internacional está operando en el espacio europeo para doblegar a los pueblos y para finiquitar por la vía rápida el estado del bienestar, fruto de la lucha en el pasado de las clases populares, ese concepto que ahora empezamos a recuperar. Esta situación mantiene en respiración asistida el modelo social europeo. El capital ya no tiene enfrente garantías democráticas, de control político ni trabajo organizado. Y nos quedamos con una máxima que parece que impera ahora. Toda la tierra es de los que acumulan, parece considerar. Galiza, que es el país desde el donde venimos, yo y José Manuel y algún otro gallego que está hoy por aquí en la sala, tiene una doble condición periférica, es la periferia de la periferia. Y ha sido consciente durante muchos años del peaje impuesto por el proyecto europeo, tanto por activa como por pasiva, muchas veces siendo utilizada en las mesas de negociación, sobre todo en la entrada europea, como moneda de cambio. A nosotros nos han aniquilado el sector primario, se nos impide la construcción civil, naval, y nos han golpeado fuerte en sectores como el de la pesca. Europa durante estos años nos ha impedido hacer lo que sabemos hacer. Y muchas veces todavía le seguimos a dar las gracias. Por eso hablamos de poner el país en la internacional de los agredidos y de las agredidas del sur europeo como pueblo y como ciudadanía. Por eso presentamos, a través de la candidatura de Alternativa Galega de Esquerdas, a una líder campesina como Lidia Senra. Y aunque la realidad es borrosa y muchas veces nos movemos en esa realidad borrosa sin saber establecer bien los marcos, hay una cuestión que os comento, ¿no? ANOVA, una de las organizaciones de la coalición de Alternativa Galega de Esquerda, que es de las que formamos parte, tanto Beiras como yo, decidió en un referendo elegir a Lidia Senra, que es una candidata campesina con una larga trayectoria de lucha, pero que lleva años apartada de la primera línea. Ella en estos momentos es una persona que trabaja en la agricultura ecológica y tiene un puesto en el mercado, en A Coruña, en la Plaza de Lugo. Y la escogió el domingo, después de años de inactividad, y el lunes tuvo inmersión mediática y tuvo entrevistas en la prensa. Y por la noche estaba en una tertulia de televisión del principal medio escrito gallego, que es La Voz de Galicia, donde yo soy tertuliano, y yo la acompañé. La acompañé después de que atendiera a todos los medios durante el día, la acompañé después de que recolectara para llevar productos a la plaza el día siguiente y la recogí en la plaza y la llevé allí y la senté en una mesa con tertulianos que todos lo saben y fui capaz de comprobar el contraste de una persona como Lidia que hablaba de soberanía alimentaria mientras el resto de los tertulianos pensaba que lo que le estaban impidiendo era beber Rioja, que hablaba de lucha de clases populares, mientras los demás tertulianos, catedráticos y personas absolutamente acomodadas en el país la miraban y le decían: nosotros no somos clases populares. No, no eran clases populares. Eso al final derivó
en que uno de los tertulianos escribiera un artículo en La Voz de Galicia donde decía: Lidia Senra, la líder agraria que presenta Alternativa, nos impide beber Rioja en Europa. Pero eso provocó también que decenas de personas se acercaran por el mercado de la plaza de Lugo a hablar con ella y a decirle que gracias por estar ahí, que ella era de los suyos, que ella era de los agredidos y que en el fondo ellos no eran clases populares. Y esto es un ejemplo porque en la realidad borrosa todavía los agredidos son capaces de identificarse. Y eso ha pasado siempre en el nacionalismo gallego de izquierdas. Segmentos mayoritarios del nacionalismo de izquierdas en Galicia siempre mantuvieron una posición crítica al proceso de construcción comunitaria, expresando la misma públicamente. Maastricht, Constitución y posterior Tratado de Lisboa, el Mecanismo Europeo de Estabilización y ahora el Acuerdo de Libre Comercio en Estados Unidos son una buena muestra de momentos puntuales donde de manera colectiva el nacionalismo de izquierdas gallego explicitó una posición crítica, liderada, eso sí, por posiciones lúcidas como la de Xosé Manuel Beiras, que hoy está aquí con nosotros. Yo era un adolescente, estaba en el instituto, el primer acto político fui a un meeting del BNG, quien hablaba era Gustavo Docampo y Xosé Manuel Beiras, fue la primera vez que escuché la palabra Maastricht. Ahora voy a hacer 40 años. Han pasado años, pero ellos ya hablaban de lo que significaba Maastricht. Por lo tanto, la salida a la crisis, de la que hoy nos reúne aquí, del proyecto europeo, con las gafas de la izquierda, con las lentes de la izquierda, se debate entre posiciones de reforma y ruptura. La primera, mayoritaria en estos momentos en la izquierda real, implicaría como mínimo cambiar el estatus del Banco Central Europeo, mutualizar la deuda y financiar desde la Unión Europea eurobonos que respondan por la deuda de todos los estados. La pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿dónde está Alemania? Y Alemania en estas coordenadas no está ni se le espera. La segunda, mucho más difusa, donde la salida del euro como opción está encima de la mesa. Buster diría que mejor nos iría si Alemania volviera al marco y si no nos planteáramos la salida del euro. Pasa por la recuperación de las soberanías de los estados, seguramente con una reformulación del Estado-Nación y también la creación de un área económica o de una subárea económica compuesta por los estados del sur, área volcada en la inversión de la economía real de estos estados y no en la economía especulativa. Independientemente de cuál sea la estación término, la alianza política de las izquierdas del sur de Europa es el único camino practicable para construir una oposición a esta ofensiva neoliberal. Esta alianza tiene que impulsarse desde lo local a lo global, conciliando el derecho de autodeterminación de las naciones con un programa de acción rupturista en lo social. El acuerdo debe sustanciarse sobre un mínimo común denominador. Comentémoslo aquí, hablemos. El impago de la deuda, el finiquito de las constituciones con principios neoliberales incorporados, como el artículo 135 de nuestra Constitución, la reconstrucción de un movimiento del trabajo internacionalista en condiciones de disputar la hegemonía social al capital. En resumen, las izquierdas políticas del sur de Europa, entre las que incluye la hipótesis de nuestra coalición, de la Alternativa Galega de Esquerdas, de momento solo incipientemente formulada como marco de convivencia en Galicia entre la izquierda independentista y la izquierda federal, deben luchar por un nuevo sentido común que impune, sobre todo, la explotación del ser humano por el ser humano. Y voy acabando porque creo que ya me he pasado de tiempo. Comentaba ayer Xosé Manuel nuestra experiencia desde que formulamos la Frente, o Fronte Amplo, como le llamamos en Galicia, Frente Amplio, ¿no? Lo formulamos desde ANOVA, una alianza a nivel de Estado entre la izquierda federal, las izquierdas soberanistas, que tuviera dos pilares, el respeto al derecho a decidir de los pueblos, un programa de ruptura en lo social. Mi experiencia como coordinador de ANOVA en todos esos contactos es que la idea fue bien recibida, pero que no existió ningún tipo de retorno, ¿no? Y mi sensación, salvo excepciones durante todo este tiempo, fue que las fórmulas partidarias con las cuales nos reunimos, que son del espacio de ruptura, tanto la izquierda federal como con el Mundo Berchale, como con la SCUP, como con todas las fuerzas políticas gallegas que se pueden articular en torno al espacio de ruptura, siguen y seguimos, podemos hacer una autocrítica, instalados en dinámicas cortoplacistas, seguimos instalados en la táctica y seguimos instalados en la esgrima mientras Roma arde, y todos decimos que Roma arde, y que la ciudadanía agredida es mayoría social, ¿no? Y eso a veces tiene que ver también con una cuestión, y es que estamos a hacer, y también eso tiene que ver con el proyecto europeo, una enmienda a la totalidad del proyecto europeo, pero lo estamos haciendo con la mirada del propio sistema.
y lo estamos haciendo con la lógica del propio sistema. Y a lo mejor tenemos que empezar a mover los marcos mentales. Y yo escribía hace unos meses en Sin Permiso, y con ello voy acabando, decía, estamos obligados a rozarnos. Debemos entender que si bien no estamos condenados a compartir la estación término, debemos explorar la necesidad de realizar una parte del camino conjuntamente. El impulso de esta gestación, que genera un polo alternativo al dominante, debe construirse con unas nuevas reglas y definirse sin condicionamientos de calendarios electorales o estrategias cortoplacistas, sin olvidar que estas también marcan el ritmo de los acontecimientos y las políticas de muertos consumados. Las fuerzas políticas tradicionales en el campo de la izquierda ya no son vanguardia de nada, asumámoslo. Las tutelas de las dinámicas sociales o la posesión de la verdad absoluta en torno a estas deben exportarse a los libros de historia. Si queremos reconstruir una confianza de mínimos y generar una herramienta útil alternativa, debemos hacerlo bajo un nuevo contrato, con nuevas dinámicas y una cierta disposición para explorar nuevas fórmulas, incluso la reformulación del concepto de Estado. Debemos poner encima de la mesa el capital humano y la experiencia de tantas luchas y practicar la amnesia con el sectarismo y la compartimentalización. En la emergencia de lo nuevo, la radicalidad política es una necesidad y las nuevas maneras de practicarla algo innegociable. Hay una cuestión, y sí, que ahora acabo. Hacer de las diferentes luchas una lucha. La sintomatología del polo sureuropeo está causada por variantes de la misma cepa bacteriana. La respuesta a la misma debe construirse con variantes sobre el mismo antibiótico, que todavía la izquierda tiene por descubrir. El austericidio de nuestros días presenta muchas similitudes con los planes de ajuste de los 90 en otras partes del planeta mundo. Si somos capaces de resolver esto y de sintetizar en la diferencia una respuesta conjunta que contemple identidad, un modelo social antitético al existente y un nuevo marco de relaciones con los movimientos sociales, estaremos en condiciones de establecer alianzas con garantías de éxito dentro del campo de juego europeo. El nacionalismo gallego siempre fue europeísta, por lo menos desde la generación Nos de Castelao, culturalmente europeísta. No se nos puede tachar de otra cosa a pesar de que el marco siempre ha sido adverso. El otro día a Lidia Senra le preguntaban, en esa simplificación del debate televisivo, en un momento de acoso y derribo por todos los tertulianos, que todos lo saben, le preguntaban, aclárese, aclárese, aclárese. Usted es una líder campesina, de vía campesina, trabaja en el sindicato Labrego, pero nos tiene que dejar aquí claro si Europa sí o Europa no. Y el debate no está entre Europa sí o Europa no. El debate está en que esta Europa no y otra Europa debe ser absolutamente posible. Muchas gracias.